Te quiero leer unas escrituras que me sorprendieron a mí bastante, ¿verdad? La primera es en Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 2, que dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba predicando el arrepentimiento y un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Y pues tiene razón, porque en Romanos 3:10 ahí nos dicen, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, ninguno éramos justos, ¿no? Así es que por eso Juan estaba llamando al arrepentimiento. Pero aquí hay algo muy interesante en Juan capítulo 1 versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí vemos que Juan reconoce a Jesús, que en él no hay pecado, ¿verdad? Y que él es el que va a quitar el pecado. Bueno, ya después vemos que Jesús fue a bautizarse, ¿verdad? Que Juan lo bautizara. Y me llama la atención, pues si en él no se halló pecado, ¿por qué Juan tenía que bautizarlo? Ya lo vamos a ver. Dice en Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Acuérdate de esta palabra, Jordán. Ahorita la vamos a ver. ¿Por qué es tan importante? Dice: para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Sí? Vemos que en Juan 1 él reconoce que él es el que quita el pecado del mundo. Entonces él lo reconoció, por eso dijo: yo necesito ser bautizado por ti. Y sigue diciendo: ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esta palabra de justicia, ahorita la vamos a hallar en el Antiguo Testamento y es muy interesante. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Pon atención a esta palabra que dice: subió luego del agua, ¿verdad? Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok. Bueno, ahora acuérdate de la palabra que dice: cumplamos toda justicia. Bueno, lo que hallé en Isaías 53:11 me sorprendió bastante. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, y luego dice: justo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sí? Porque nosotros, nuestra justicia no nos alcanzaba para nada. Nosotros, delante de Dios, en Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así es que nosotros no tenemos justicia alguna, no hay nada de justicia. Pero en Jesús, sí, ya lo vimos en Isaías 53:11, ¿verdad? Y luego por eso Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio de su justicia de Él. Y ya lo vimos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 22 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ¿verdad? En él no se había hallado no se halló ningún pecado, no se halló ninguna palabra de engaño en él. Bueno, y aquí me llama la atención Colosenses capítulo 2 versículo 12 al 15 dice: sepultados con él en el bautismo,
en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitada del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto me llama a mí mucho la atención, ¿no? Como Juan reconoce a Jesús, que Él es el Cordero que va a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Y hay una similitud muy grande en Levíticos 16, del versículo 8, ¿verdad?, al 10, y luego más adelante del 20 al 22. Dice, y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte para Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, ¿verdad?, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación entre él, o sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Recuerdas cuando Jesús fue enviado al desierto, ¿verdad?, por el Espíritu? Bueno, ahí llevaba los pecados de todos nosotros. Ya lo vas a ver adelante. Dice en Levíticos 16:20, dice, cuando hubiere acabado de expiar del santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará los pecados, las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Bueno, y ya vimos que Jesús pues fue bautizado, después fue llevado fue al desierto, ¿verdad?, para ser tentado por Satanás. Ahora, si recuerdas que te dije que pusieras atención en la palabra Jordán, ¿qué es lo que quiere decir, verdad? En hebreo, mi hebreo no es muy bueno, pero es Yardén, ¿verdad? Y lo que significa es el que desciende, ¿sí?, el que fluye hacia abajo. Y por eso le decía Jesús a Juan, deja que se cumpla la justicia, que se haga la justicia, ¿verdad? Porque ahí es donde nos iba a nosotros a librar del pecado, ¿verdad? Por su justicia de Él, no por la justicia de nosotros. En Efesios 4, del 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Acuérdate de lo que dice la palabra Jordán, ¿verdad? Yardén, que significa el que desciende. Dice, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Ahora vamos a Romanos 6:5, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? O sea, se va a quedar sepultado ahí
en el bautismo, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Jesús al descender allá fue y le quitó las llaves al diablo, ¿verdad? Las llaves de la muerte y del Hades. Dice en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. En el versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿verdad? En Josué 4, capítulo 4, versículo 8 al 9, aquí me sorprendió esta cita, ¿no? Y vuelve aquí a aparecer el río Jordán, sí, o sea, el que desciende, todo. Sí, como ya vimos hace rato que nosotros íbamos a ser sembrados, ¿verdad? Plantados en el bautismo, en la muerte, como en la muerte de Jesús. Bueno, aquí hay algo muy interesante, dice, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. En el versículo 9, fíjate lo que dice. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y ya han estado ahí hasta hoy. ¿Por qué te quise leer estas escrituras? Bueno, en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, deja el hombre viejo allí cuando eres bautizado y vive una nueva vida en Cristo. Espero y te haya servido. Bye.